y de lectura a los de medicina interna. Nosotros necesitamos netamente para fármaco que tengan una noción por lo menos de lo que puede ser aspectos anormales. Pero para entender los anormales, primero tienen que tener clara una idea de por lo menos lo que es normal. Lo que está en la pantalla es un enorme complejo electrocardiográfico. Esto se llama complejo electrocardiográfico. Y voy a pedirles que el día de hoy no tomen apuntes de absolutamente de nada. Así que Ariana, deja nomás el cuaderno a un lado. No tomen apuntes de nada porque no va a ser útil. Para eso pueden luego leer, consultar los artículos o leer los libros. ¿Ok? Ahora solamente quiero que se concentren en mirar y reconocer. Va a ser más o menos como ir a sala de disección. A sala de disección. Esto se llama complejo electrocardiográfico. ¿Ok? Para empezar, hay que siempre identificar lo que es la línea isoeléctrica del papel de electrocardiografía. Después tenemos el complejo que está formado obviamente por las ondas principales, una P, Q, R, S y a T. Quiero que se concentren en mirarles, en mirarles. Primero tienen que familiarizarse con lo normal. Si se percatan, existe un tipo de morfología concreta y duración. Ya el papel electrocardiográfico, ustedes tienen que saber que cada uno de estos cuadraditos hacia acá es 0.04 de segundo, por eso es que todo esto marca 0.20, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el asunto de los voltajes, lo mismo, pero no voy a hablar hoy día ni de voltajes, así que no nos vamos a meter, pero sí podríamos tener que en cuenta esto, es muy difícil ver lo otro. No voy, bueno, no sé, tal vez me animo a enseñarles a calcular frecuencia cardíaca. Doc, Fíjense cómo de doc, entrada es importante aquí mirar algunas cuestiones. La duración del QRS. Esta duración del QRS. En este caso sí tenemos Q. Hay a veces en otras derivaciones que no hay Q. Pero como en este caso sí tenemos, miramos toda esta duración. Y vemos que tiene una duración generalmente que suele ser en promedio de 0,10. ¿Okay? 0,10, 0,12. En este caso es casi, ¿no? Es casi, si es que se dan cuenta, tenemos casi un cuadradito y medio, casi. ¿Por qué es importante esta parte del QRS? Porque lo que primero que tenemos que aprender a identificar a veces en morfología es las duraciones de este QRS. Esas duraciones, si es que se demora más, tendríamos que estuviera más ancho. Y si es que está más ancho, ya empieza a sugerir que algo ocurre en la duración de la despolarización del ventrículo. No nos interesa ahorita qué ocurre, sino el aprender netamente a mirar lo que es normal y lo que no es anormal. También es bastante normal este tipo de pendiente en la onda T, con una caída más rápida. Eso también es normal. Y obviamente sí el asunto de la línea eléctrica. Aquí es un cambio de papel, ¿no? Es un cambio en el trazo de la hoja, no estaba completamente recta, por eso está en que se le ve por acá. Pero la línea isoeléctrica importará para lo que podríamos llamar sobredesniveles o infradesniveles del ST que se ven en enfermedad isquémica. Y la onda P, ¿no es cierto? Siempre más pequeña que quién, que la T. O sea, elementos ahorita normales por acá. ¿De qué depende todo esto? Depende netamente de los vectores cardíacos. Los vectores cardíacos, aquí solo tenemos dos dimensiones, pero son tridimensionales. Y esto de los vectores no me voy a quedar hablando, esto sí les pido que vayan a cardio, por favor, a lo que va a ser justamente la parte de vectores de electrofisiología, que lo ven en el libro de Guyton, está bastante explicado, o si no, si quieren, en el libro de bases electrocardiográficas de la doctora Goldstein, también puede ser.
Y entonces esto de los vectores es importante porque lógicamente va la proyección de los mismos a determinar justamente la presencia de las ondas. Por ejemplo, la Q y la S dependen de estos dos vectores, no tanto del principal ventricular, sino del del tabique y el de la parte final de la despolarización del septo. Y esto es lo que determina, según la derivada, que puedas o no verle. En este ejemplo que he colocado aquí tendríamos a D2 que marca 60 grados en positivo y lógicamente la proyección es de estos. Si tuviéramos aquí cortado, a ver, lo voy a poner así para que solamente para que se capte la idea. Si tuviéramos esto, fuera esto tanto D1 como ABF. Te permitiría, por ejemplo, aquí ver algunas cuestiones, ¿no? O sea, si es que estuviéramos graficando, por ejemplo, en D2, sí podríamos llegar a tener justamente la graficación de una pequeña Q, una R y una S. Pero en cambio, si estuviéramos en D1, por cómo he colocado yo la cruz en este instante, no necesariamente tendríamos esto, porque este vector estaría sobreañadido acá, y por lo tanto tendríamos simplemente esto. Así que por eso está en que a veces hay variaciones en estas presencias de las Qs, etcétera. Depende de cómo está la posición del corazón y cómo se están generando los vectores. Insisto, para mayor explicación de entender estas variaciones, sugiero que vayan a la parte de los vectores en el libro de fisiología. Pero entonces vamos a lo que sí importa, lo que nos interesa el día de hoy día, no es que lo otro no importe, pero esto sí interesa, es que normalmente el sinusal va a descargarte entre 60 y 100 y los impulsos que vienen desde el sinusal tienen en algún instante que alcanzar el aurículo ventricular. Aquí existe, por lo tanto, un tiempo. Aquí va a haber un tiempo hasta que logra avanzar el impulso a nivel del aurículo ventricular y comience obviamente a generarse el vector del tabique y después se despolaricen todos los ventrículos, genera el gran vector ventricular y la última parte del septo. Así que tenemos lo que llamaríamos el retraso en el aparecimiento de la despolarización ventricular. Eso va a estar dado justamente entonces. Y luego tendríamos la repolarización, y recuerden que la repolarización ocurre en sentido inverso, desde la punta hacia las aurículas. Mientras que de las aurículas sí sigue en cambio de la dirección cráneo-caudal, la misma dirección, pero está sobremontado. En otras palabras, el vector de despolarización de las aurículas nos va dando la P. El de la repolarización de las aurículas realmente sigue esta dirección, pero no lo podemos mirar porque va a estar sobremontada aquí, justamente aquí va a quedar encima todo lo que es el complejo más bien ventricular. Y este complejo ventricular lo tapa la repolarización de la aurícula. Todo este momento, este retraso que tenemos aquí, tiene que ver justamente con el tiempo que se ha tardado en pasar el impulso desde aurícula hasta los ventrículos. Después tenemos todos los QRS, que ya significaría la despolarización de los ventrículos, y luego el proceso de repolarización ventricular, dándonos entonces el resto de los complejos, dando lo que tendríamos nuestra Q, nuestra R, la S y la T. Pero esta morfología de los complejos, insisto, va a depender de la derivada cardíaca. La derivada, porque la derivada es como poner un espejo y ponéis el espejo al frente, encima, a la derecha, en 30 grados, en 90, etc. Y es distinto esto a lo que serían las derivadas precordiales. Según eso vamos a tener las variaciones. Una forma simple de calcular lo que puede ser el eje cardíaco consiste en lo siguiente. Si ustedes saben de entrada, saben que tenemos ubicado a D1 en esta forma y ubicado a D2 prácticamente en esta forma. Y sabemos que hacia allá está el positivo, ¿no es cierto?, del electrodo y hacia acá el positivo. Nos interesa mucho D1 y ABF. ¿Por qué nos interesa ABF y D1? Porque dividen en cuadrantes.
Si se dan cuenta, tenemos en este instante bien partidos los cuadrantes. Y lo que vamos a buscar son los vectores, el vector en donde se encuentre justamente el eje cardíaco. Por lo tanto, las combinaciones son pocas. Si tú pones D1 y pones ABF, tienes como posibilidades que esté positivo en D1 y positivo en ABF. Esto te marcaría en qué cuadrante, en este de aquí. ¿Qué estamos mirando? El complejo QRS. El QRS es el que miramos, ¿ok? ¿Cómo está en D1 y cómo está en ABF? Positivo en D1 y positivo en ABF tiene que estar, por lo tanto, en este primer segmento. Eso significa entre 0 y 90 grados positivos. Si es que alguien se pierde, me interrumpe y dice, no entendí. O podría estar positivo y negativo en ABF. ¿Eso qué significa? Tiene que estar necesariamente en este sector, porque ABF donde le vería negativo es en este espacio. Y seguiría estando positivo en D1. Si el vector estuviera aquí, el ventricular que marca la R, veríamos positivo en D1, pero estaría negativo ya en ABF por los vectores. Adicionalmente a esto, podríamos tener otra combinación que sería en cambio, que esté negativo en D1 y positivo en ABF. Eso significaría que va a estar entre más 90 grados y 180, ¿cierto? Un vector colocado, un vector aquí que marque la R, una R que esté negativa en D1, pero positiva en ABF, se explicaría por un vector que supere los 90 grados de eje cardíaco. Y por último, podríamos tener, obviamente, negativo en ambos, en cuyo caso prácticamente significaría que el vector estaría en el ángulo prohibido, aquí. ¿Sí? Ya sería un trastorno de despolarización franco. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Doc, una pregunta. ¿Va a grabar? Y es que a veces activan el micrófono y hoy día están los dos paralelos, tengo más dificultad para verles. Bien, es lo primero que hacemos. Y después viene una maña, ¿sí? Esta es la primera etapa. Luego la pregunta es, ¿en dónde está el vector? Voy a cambiar la ubicación tradicional que suele ser justamente en 60 grados, que suele ser en 60 grados lo más habitual. Lo vamos a poner en otro lugar al vector. Ay, qué chingadera tener que estar haciendo esto. Bien, si el vector en donde se encuentre el vector, voy a usar una flechota enorme, vamos a ponerle en verde. Supongamos que el vector estuviera aquí, no se le ve en verde. Qué desgracia. A ver. Bien, ahí. Supongamos que este fuera el vector cardíaco, ¿vale? Que fuera este el vector cardíaco. Se borró. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos? Sí, una de las cuestiones que se les dice a veces en clases de fisiología es, oye, mira el complejo electrocardiográfico en donde la R esté más grande, porque como aquí la proyección le va a coger casi en su tamaño real, entonces debería ser el R más grande, pero esto es difícil porque fíjense que no lo he colocado en 90 grados exactamente, lo he puesto casi como en 80. Y entonces lo que hacemos realmente es buscar la antiproyección de este. De donde esté justamente mucho más ubicado el vector, en la perpendicular de la misma se lo va a ver menos.
en la perpendicular de la misma se lo va a ver menos. En este caso, por ejemplo, aquí esto sería ABL. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Si nosotros proyectáramos los complejos del vector hacia acá, hacia lo que va a ser esta derivada, la verdad es que tendríamos un complejo electrocardiográfico chiquitito. Sería pequeñito porque prácticamente el vector principal cae en perpendicular. Y entonces es mucho más fácil en un electrocardiograma buscar los complejos QRS más pequeños, porque el más pequeño se ve más fácilmente que los que son grandes, que podrían tener a veces tamaños parecidos a esto, y es difícil diferenciarles. En este sentido, cuando cogemos y buscamos el más pequeño, una vez que lo hemos encontrado, caramba, una vez que lo hemos encontrado, en este ejemplo, por ejemplo, en ABL, simplemente luego lo que hacemos es buscar cuál es la perpendicular. Y entonces decimos, pues el más pequeñito está en ABL, por lo tanto, la perpendicular de ABL, ¿quién es? La perpendicular suele ser, por ejemplo, de 2. Pero si al encontraras que está un poquito hacia negativo en ABL, entonces ya lo puedes empujar al vector hacia ABF. O en este caso también aquí, un vector muy pequeñito lo tendríamos en D1. Estaría apenitas proyectado en D1 la sombra de la creación del complejo electrocardiográfico. Así que tendríamos también un vector muy, muy pequeñito, un complejo QRS pequeñito en D1. Si es que este fuera más pequeño que el del ABL, te quedarías con este. Y entonces dices, ¿cuál es la perpendicular de D1? La perpendicular de D1 es ABF. Muy bien, estaba positivo en D1 y positivo en ABF, pero la perpendicular es ABF, apunta hacia dónde? Hacia más 90 grados. Y si quieren hilar fino, luego lo van jalando con las otras y terminas diciendo, efectivamente, está más bien en más 80 grados. En más 80 grados. ¿Hasta aquí estamos claros cómo se puede calcular lo que puede ser el eje? Bien, en esto no me quería meter porque roba mucho tiempo. Fíjense que ya perdimos 20 minutos aquí. Para lo que son la frecuencia cardíaca, recuerden que tienen que contar el número de cuadraditos y dividir para 1500. El número de cuadraditos entre complejo y complejo. ¿Ok? Eso nos lleva hacia allá. ¿Qué es ritmo sinusal? Vamos aquí a arrancar desde aquí. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Gracias, Josué. Es buena idea. ¿Qué es ritmo sinusal? Ritmo sinusal, obviamente, por las derivadas, va a ser siempre una onda P que conduce. Esto es clave. Toda onda P tiene que conducir hacia QRS. Tiene que haber siempre conducción. Eso significa que lo tienes que buscar. Aquí, por ejemplo, si se percatan en este diagrama, en estas derivadas, hay una onda P que conduce a QRS, onda P que conduce a QRS, P que conduce, P que conduce, P que conduce. Siempre hay que mirar esto primerito, si las P's conducen. Muy bien, toda P conduce a QRS. Segundo, por lo de las derivadas que marcaba yo antes, por lo de las derivadas, donde está 1 y F, ¿no es cierto? Y sabemos que aquí está, en cambio, 2. Para el vector normal de la aurícula, que tiene que direccionarse justamente de atrás a adelante, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, tiene que siempre vérsele positiva en D1 y en D2. Y necesariamente se le tiene que ver negativa en ABR. Así que no basta solamente que la P conduzca, sino que tiene que tener estas características. ¿Ok? Y luego, el intervalo entre las P's, entre estas, y simultáneamente la duración, sobre todo del PR, tienen que ser similares entre sí. De lo contrario, ya no tendríamos un ritmo sinusal. Aquí, vamos ahora activando micrófonos. Miren la imagen. En la imagen, ¿hay ritmo sinusal, sí o no? Sí, Sí. Sí, hay doc. Activando micrófonos.
Vamos por partes. Primero, hay ondas P, busquen que haya ondas P. Bueno, vamos a ir marcando. Estaba difícil identificarles en D1, pero están aquí. Aquí hay una. Lo voy a marcar. Aquí está una. Aquí está otra. Y también están en D2. ¿Y cómo están en D1 y en D2? ¿Están positivas o negativas? Positivas. Positivas. Positivas, Doc. No les oigo. Están positivas. Doc. Positivas, Doc. Positivas, Doc. ¿Y cómo están en ABR? Aquí están las ondas en ABR. Negativas. Exactamente, están negativas. Así que positiva en D1, positiva en D2 y casi aunque no se le ven D1, tenemos esta y tenemos esta. Vale, perfecto. Ahora, después de las ondas P, ¿hay complejos QRS, sí o no? Sí. Sí. Sí, Doc. Hay que ver de que siempre existan, ¿no? Siempre. Muy bien, sí hay. Y aunque no logramos mirar los cuadrados pequeñitos, sí tenemos aquí los grandes y este mide 0,20 y por lo tanto estamos viendo de que esto está durando menos de 0,20, así que nos damos cuenta de que la duración de la variación PR es normal, ¿ok? Por lo tanto, ¿pueden decir que esto es ritmo sinusal, sí o no? Sí, Sí. Doc. Sí. Es normal, ok, vale, perfecto. ¿Dónde está el eje cardíaco? ¿Quién se anima a decirme en cuántos grados está? ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscamos primero D1 y después ABF, los complejos QRS. ¿Cómo está en D1? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y cómo está en ABF? Positivo. Positivo. Por lo tanto, tiene que estar entre cuántos grados y cuántos grados. Entre 0 y 90. Entre 0 y 90 grados. Muy bien. ¿Dónde están los complejos QRS más pequeños? ¿En qué derivadas? De 1. D1 y en ABL. ¿Cierto? Muy bien. De estos dos, ¿cuál es el más parecido a la línea isoeléctrica? ¿Cuál es el más isoeléctrico? ¿Lo mismo para arriba y para abajo? D1. D1. ¿Cuál es la perpendicular de D1? A ver. ABF. Exactamente. ¿En cuántos grados estaría el corazón? 90 grados. 90 grados. Y si quisieran ser bien finos, finos, tendrían que darse cuenta de que como está un poquito positivo, realmente está haciendo sombra aquí. ¿Le ven? Así que antes que en 90 grados, realmente está como en 85, como en 80 grados. Muy parecido al ejemplo que puse hace un rato, perdón, no sabía que tenía esta imagen. ¿Ok? Pero bien, ahí estamos. Y la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, tenemos aquí 5, 10, 15, casi 20, 18. 18 cuadraditos, 1500 para 18. 1500 para 18. Está como en 78. 83.3, Doc. 83.3. Exactamente. ¿Esa frecuencia cardíaca está normal, está alta o está baja? Está normal. Normal, porque la variación va entre 60 y 80. Bien, muy bien, fácil. Ya pueden mirar las cosas que pueden ser normales en las derivadas estándar. Aquí, por ejemplo, fíjense esto. Tenemos una duración completamente distinta. Aquí está la P, QRS, aquí está la T y tenemos aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 más 3 son prácticamente 38. Entonces, se nota incluso visualmente. Miren la diferencia entre esto y esto. Se nota que están más lejos. Esto ya está bradicardia. Esta frecuencia cardíaca está netamente en 38 latidos por minuto. ¿Sí? Acá abajo. Quiero que miren aquí abajo. ¿Ok? Aquí abajo. ¿Qué ven de normal y de anormal?
¿Hay onda P? No, Doc. No hay onda P. No hay onda P. Bien, ya vieron algo. ¿Qué más se ve raro ahí? El espacio. QR está muy... QRZ está muy largo, muy ancho. Muy ancho. Sí, hay dos palabras para que sepan usarlas, ¿no es cierto? Duración y voltaje. Entonces no sabías cómo decir está muy ancho. Sí, ancho es la palabra, ancho. ¿Y te refieres a qué? A la duración. Vale, perfecto. Ya empiezan a ver cosas que ya no suenan muy normales. Aquí estamos con D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿ok? Aquí, vamos mirando, ¿ok? Esta es D1 y estaría... Aquí está, la separación justamente del papel es mala en este caso, pero les voy a marcar. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABR. Ya vaina. Qué largo que es esto, por eso es que no me gusta enseñar estas cosas a mí. No me pagan para esto. ABL y ABF. ¿Es sinusal, sí o no? No, Doc. Aquí tengo la P, Sí, hay Sí, sinusal. Sí, No. es sinusal. sinusal. Está la P. P, Sí, hay P, P. Y está positiva en 1, positiva en 2 y negativa en negativo en ABL. QRS. Así que sí es, no, sí es sinusal. Sí. Pero lo que tenemos es una frecuencia cardíaca tan baja que prácticamente no te permitió tomarla en cuenta. Y tenemos lo que llamamos casi microvoltaje. Los complejos están durando solamente, excepto este y este, todos los demás complejos están queriendo durar menos de 10 milivoltios. Entonces eso es casi una imagen de microvoltaje. Vale. Ya vieron que se nota cuando algo no es normal, ¿sí o no? Algo llama la atención. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Bueno, tenemos dos grandes posibilidades dentro de lo que son las arritmias cardíacas. Hay dos enormes posibilidades. Tenemos lo que llamamos las bradiarritmias o las taquiarritmias. ¿Ok? ¿Qué es una bradiarritmia? Es una arritmia cardíaca en la que la frecuencia cardíaca está caída. ¿Sí? ¿De cuánto será? Menos de cuánto. De 60, ¿cierto? Y las taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca está por encima de ¿cuánto? De 100. ¿Ok? Sabiendo que podríamos tener cosas un poco fisiológicas en estas. Bradicardia sinusal y taquicardia sinusal. Podríamos tener esto. Ok, vamos. Con lo que baja la frecuencia cardíaca. Si baja la frecuencia cardíaca, tienes que tú pensar, el nodo sinusal no se despolariza muy rápido, o si es que se despolariza en frecuencia normal, no logra pasar bien el impulso a nivel auriculoventricular. Porque eso es lo que determina la frecuencia cardíaca, el vasmotropismo y el dromotropismo. No hay otro condicionante. De los bloqueos de las bradiarritmias, vamos a tener nosotros de entrada, esto ya lo paso un poco más rápido porque esto tiene que darles cardio, ¿no? Vamos a tener de entrada algunas cuestiones. El primero que se llama bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado, vamos teniendo nosotros un fenómeno en el cual las ondas P, ¿ok? Se van cada vez demorando más, o sea, los intervalos, ¿sí? Vamos a tener aquí las P y luego conduce en el PR. Aquí tenemos otra P y conduce. Acá tenemos otra P y logra conducir hacia QRS, ¿no? Viene la P, conduce, T. P se demora, conduce, P se demora, conduce, P se demora, conduce. ¿Se dan cuenta? Todas las P conducen. Las P pueden ser positivas, el ritmo puede ser sinusal. Pero si se dan cuenta cuánto está durando, decíamos que tenía que ser hasta 0,20. Y si ustedes miran, aquí tenemos nomás un cuadradito de 0,20. Esto está más de 0,20. Y aquí lo mismo, un cuadrado de 0,20 y más. 20, casi 26, se demora casi 26, pero siempre conduce. Se demora, pero siempre conduce. Si se demora más de 0,20, pero siempre conduce, es un bloqueo de primer grado.
Fácil. Siempre conducen, pero se demoran. ¿Qué es uno de segundo grado? Hay algunas variaciones. Una variante se llama la de Movitz. La de Movitz tipo 1. ¿Qué es Movitz tipo 1? Movitz tipo 1 significa que unas conducen y otras no. Vamos viendo. P, QRS, conduce. P, se demora, conduce. P, ya no conduce. P, conduce. Y vuelve a repetirse el ciclo. P, se demora y conduce. P, ya no conduce. Y entonces, aquí tenemos que por cada 3 ondas P, 2 logran conducir hacia el ventrículo. Por eso se llama en ciclo 3-2, porque de cada 3, 2 conducen. Si yo dijera de ciclo 5-4, significaría que de 5 ondas P, 4 conducen. ¿Estamos claros? Por lo tanto, a diferencia del bloqueo de primer grado, en el de segundo grado ya alguna de las ondas sinusales ya no conduce a nivel ventricular. Alguna ya no conduce. Aquí tenemos un bloqueo de segundo grado justamente en la variante 2-1. Miren, P conduce, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra P y ya no conduce. Lo voy a marcar con color para que les vean a las P's. La P conduce y la P ya no conduce. P que conduce, P que ya no conduce, P que conduce, P que ya no conduce. ¿Estamos claros? Como ya no conduce alguna onda, segundo grado. ¿Con qué variante? De cada 2 P's, una conduce. Variante de 2-1. ¿Qué es un bloqueo de tercer grado? Cuando ya no conduce ninguna onda. Ya ninguna onda conduce. Y por lo tanto, comienza a coger el comando ya el nodo auriculoventricular o el haz de His o las fibras de Purkinje. Te vas dando cuenta por la frecuencia cardíaca. Y lo que tienes es que las aurículas laten por su cuenta. Las aurículas laten por su cuenta y tienen su propia frecuencia. Aquí está sobremontada. ¿Okay? Y como ya no les para bola los ventrículos laten por su propia cuenta. Es una disociación auriculoventricular, es un bloqueo de tercer grado. Hay una frecuencia auricular, 300, 150, 175, está en 75 por minuto aproximadamente esta, y esta tendría aproximadamente 350, 175, 65, 45, 30, 15, casi 15 latidos por minuto los ventrículos. Está latiendo justamente ya prácticamente con ramas de Purkinje este corazón. Pero se nota fácilmente de que es anormal, ¿verdad? Es fácil darse cuenta. Bien. Aquí tenemos lo mismo. ¿Sí? Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Esto de aquí, incluso ni siquiera logras mirar una onda P. Ya vamos a ver qué es esto. Esta imagen no se ve bien, pero les voy a mostrar después, ¿ok? ¿Qué tenemos acá, en cambio? Acá tenemos una variación para lo que sería frecuencias rápidas. En frecuencias rápidas es más sencillo porque los QRS están más próximos entre sí. Y entonces aquí tenemos una taquicardia sinusal y sabemos que es taquicardia sinusal porque las ondas P sí se les logra ver. Aquí están las P's. Aquí está un poco sobremontada, ya no se le ve, pero sí se les logra identificar en algunos pedazos y por eso sabes que es sinusal. ¿Okay? Y aquí tenemos un fenómeno que se llama la T sobre la P. En esta taquicardia, en cambio sinusal, la T está sobre la P y le termina opacando por la velocidad de la respuesta. La hoja está alargada para poderlo mirar. Aquí tenemos, en cambio, ausencias de ondas P. Es como si hubiera una serie de trazos irregulares. Y esto es justamente lo que llamábamos en la clase del día de ayer de falla cardíaca, la fibrilación auricular. El flúter auricular es parecido, pero con menor frecuencia y ondas que se denominan justamente en espícula. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Okay?
En una fibrilación hace esto. Y por eso es que mirábamos ese trazo. Ahora, una clave para volver a esa imagen antes de pedirles que nos reconectemos. Tener en cuenta, supongamos que esto fuera de 2. Y en ABF los complejos fueran así. Tomado simultáneamente D2 y ABF, ¿sería fibrilación auricular? Ya no lo sería, porque o fibrila en todas las derivaciones o no fibrila. No puede fibrilar el corazón solamente en una derivación cardíaca. ¿Se entiende? Los cardiólogos y nosotros sabemos hacer esta trampa a los estudiantes. A veces es mal conectado el electrodo. Si fibrila, tiene que fibrilar en todas las derivadas cardíacas, porque fibrila la aurícula, no fibrila la derivada. ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí se entiende lo que estamos haciendo? Sí, Doc. Mucho más clarito. ¿Está sirviendo esto, crees? Sí, sí, porque en lo personal yo, o sea, fisio no recibí bien en primero y por más que leo ya sí me confundo, entonces sí me ayudó. Sí, fisio, no sé qué les pasa en fisio. Yo era de la cátedra de fisio y después soy muy exigente con fisio también. Sí. No sé qué les pasa. Es como que como si se hubieran olvidado lo que les enseñamos como tienen que enseñar, porque muchos de esos profesores fueron alumnos míos. O sea, de algunos de ellos, no todos. Fernando, Pablo, Carlos. Yo era jefe de ayudantes y ellos eran de los ayudantes más jóvenes. Cuando ellos comenzaron a prepararse, yo les entrené. Entonces, sí he oído que a veces ya fisio no se da como antes. No sé. Bien, sigamos. ¿Está claro? Las bradiarritmias es bien fácil verles porque baja, la frecuencia cardíaca está caída, o es sinusal o son bloqueos. No hay mayor a donde perderse. Y sí me entendieron lo último que hablaba en cambio de la fibrilación auricular. O fibrila en todas las derivadas electrocardiográficas o no fibrila, pues. No puede decidir fibrilar solamente en D2 y en las demás estar con ritmo sinusal, porque es la aurícula la que está fibrilando. ¿Estamos claros? Eso, insisto, es una trampa que sabemos ponerles a los estudiantes cuando les lanzamos el electro para decir, ¿qué es? Fibrilación, cero. Esto es un clásico. Esto es un clásico docente cuando damos electro, ¿no? Bien, vamos ahora con lo que pueden ser las taquiarritmias. Esto es una cuestión diferente. Primero tienes que darte cuenta que la frecuencia cardíaca está elevada. Bien, aquí tenemos, de entrada, antes de esto, cuando hablamos de taquiarritmias, la clave es mirarle al QRS. Tú ya les ves que están muy seguiditos, entonces dices está con taquicardia, ¿cierto? Pero la clave va a ser mirarle al QRS. El QRS es estrecho, o sea, está durando dentro de estos 0,10, ¿ok? O es ancho. Esto es lo primerito. Está con taquicardia. ¿El QRS está estrecho o está ancho? Porque esto va a marcar la diferencia de los patrones de arritmias, ¿ok? ¿Vamos claros? Bien. Vamos a mirar aquí. Ya sé que soma el título porque esto es para dar la clase.
Pero a ver, quiero que miren aquí. La frecuencia cardíaca se nota que está elevada, ¿no es cierto? Sí, está rapidísima la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿No? 300, uy, más, no, casi en 160 está esta frecuencia. Se nota, ¿sí? Sí, como 300, sí, casi 160, por ahí está. Los QRS, que son estos de aquí, están estrechos. Estrechos. Estrechos, perfecto. Están estrechos, así de simple. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un tipo de arritmia, de taquicardia, que se denomina supraventricular porque el origen está por encima de los ventrículos. ¿Ok? Está aquí arriba y generalmente es desde el nodo sinusal. Pero ya no es una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque una taquicardia sinusal no puedes llegar a frecuencias de 150, 100. Ya tenemos otro fenómeno. Incluso aquí vamos a mirar, a ver, vamos viendo. La frecuencia cardíaca está elevada. Taquicardia. Ok. ¿Por qué ya no podemos decir que es una taquicardia sinusal fácilmente? ¿Alguien puede ver la onda P? No hay onda pedo. Ajá, no se le logra ver. ¿Por qué no se le logra ver? Fíjate aquí. Aquí la tenemos el fenómeno de que aquí se hizo algo en el paciente y se abrió. Se abrió la arritmia. Se abrió. Esto se llama se abrió. O sea, se deja ver. Se deja ver. Fíjate, aquí tenemos ondas P. ¿No es cierto? Este de aquí es normal, ¿no es cierto? Aquí tenemos sinusal. Pero en cambio aquí no se les ve. ¿Por qué no se les ve? Porque la onda T está encima de la onda P. ¿Sí se dan cuenta que las T no son normales? Las T tampoco no es que sean demasiado normales. Les ven a estas. Están con voltaje incrementado. Ese voltaje incrementado es porque se treparon encima del voltaje de las P. Pero bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos viendo. Tenemos una situación en la cual hay taquicardia y encima el QRS es estrecho. Y tenemos un fenómeno de T sobre P. Tres cosas hasta aquí. Cuando conversas con el paciente le preguntas, ¿y por qué viene? ¿Qué siente? No, es que me comenzó a latir el pecho, comencé a tener palpitaciones, pucha, pero de golpe. ¿Y qué estaba haciendo? No, nada, estaba tranquilo, ¿sí? Y de repente comenzó, paroxismo brusco, paroxística. Ajá, y entonces tienes armado el cuadro de taquicardia por la clínica paroxística supraventricular. ¿Estamos claros? Damos el tratamiento al paciente, damos el tratamiento y cuando lo administramos, ¡tirín!, desaparece la arritmia y se recupera el ritmo. Pero lo que quería era identificar esta morfología. ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí? Bien. Aquí. De nuevo, ¿qué cosas hay anormales? ¿La onda T? ¿Qué onda P? ¿Qué pasa con las ondas? Vayan diciendo no solamente qué es lo que no ven. O sea, a ver, veo que aquí hay esto. El voltaje de la onda T está elevado. Ajá, dicen que el voltaje de la onda T está a voltaje elevado. Vale, muy bien. ¿Qué más? QRS ancho. A ver, este está durando solamente esto. Son como dos cuadraditos realmente, 0.08. Está con taquicardia. Así que no, ¿hay QRS ancho o no hay QRS ancho? Lo que pasa es que te da la imagen, te da la idea porque verás, tienes aquí una S muy profunda, ¿no es cierto? Pero si le miran, bueno, yo puedo acercarme hasta la pantalla más que ustedes quizás. Aquí hay un cuadradito y aquí hay el otro.
Así que solamente hay una duración de 0.08. ¿Eso significaría que los QRS son anchos? No. No, está normal. Ya, no hay QRS ancho. El QRS es estrecho. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Vamos viendo cuánto hay. Casi superior a 150. Exactamente. 300. 150. 160, 70. Sí, casi 180 por ahí. Muy bien. Vale. Hay taquicardia. ¿Qué más ven? La onda P está En muy algunos pequeña, pareciera no que hay sé. onda P. ¿Ah? Aquí dices tú, como que hubiera. Aquí dice Jonathan. Sí, Doc. Sí, como que pareciera, ¿no es cierto? Como que quisiera ver, pero no es muy franco. Te das cuenta aquí que en cambio hay como que estuviera una depresión más bien. No es muy limpia la imagen. Cuando no le ves, ¿en qué podrías sospechar que pasó con la onda P? Que se montó con la T, por eso el voltaje está más alto de la T. Ok, muy bien. Taquiarritmia, QRS estrecho, P sobre T, ¿qué podría ser? ¿Qué ritmo Aquí. paroxística? ¿Cómo se llama? Taquicardia supraventricular. Exactamente. Taquicardia supraventricular. Paroxística por la clínica, seguramente. Bien, lo cual nos manda a esta imagen. Ya mismo acabamos con el paralelo 3 y me voy a quedar con el 5 después en clases. Aquí vamos viendo. Despacito. 1, 2, 3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Concentrémonos, dejemos a un lado las ventriculares, quedémonos, o sea, las precordiales, quedémonos con el exaxial. Vamos viendo, repasando con este, a ver, ¿en cuánto estaría la... Primero, ¿hay ritmo sinusal? ¿Sí o no? Sí hay ritmo. Sí hay Sí ritmo. hay. Sí, sí hay, ¿no es cierto? P que conduce, P que conduce, P que conduce, P que conduce, ¿no es cierto? Y está positiva en D1, está positiva en D2 y aquí está, ¿no es cierto? Negativa en ABR. Se le ve, sí se le ve. Negativa en ABR. Y la duración es normal. Así que sí es ritmo sinusal. Vale, perfecto. Frecuencia cardíaca. No, el eje primero, el eje. A ver. Está casi a 150 grados. Está positivo en uno y está... Ay, miento, el más, sí. El F es del macizo difásico, perdón. Ajá. El F es el más isoeléctrico. Isodifásico, tú lo dijiste correcto, tú, yo lo dije mal. Sí, isodifásico, entonces estaría en uno que es 0, más o menos. Este es perfecto, porque tenemos el vector está así, los vectores cardíacos están así. Está tabique, está ventrículo y está aquí, ¿cómo se llama? El septo, y proyectan aquí y aquí para D1. Por eso está en que se le ve lo mismo para arriba y lo mismo para abajo. ¿Sí? Y lo que pasa está en que te dirán, ¿y por qué no se le ve más grande en D1? Bueno, porque recuerden que estamos mirando ahorita 2 dimensiones y necesitamos 3, ¿no? Aquí se nota de que la posición real en la que tiene el corazón. Vale, perfecto. Frecuencia cardíaca, 300, 150, 175 más o menos. Ok, saben dividir para 1500 para el número de cuadraditos. Ahora vamos viendo cosas anormales. ¿Quién ve cosas anormales? Doc, una pregunta. Dime. Tengo una duda. Por ejemplo, en derivación 2 y 3 hay una extrasístole, pero creo yo. Tú lo Por, viste, los demás no lo han visto. Dejemos que pero- participen otros estudiantes en la clase, Alexi, por favor, porque la verdad está en que ya me doy cuenta de que tú has estudiado este tema y lo has repasado bastante bien, pero por favor, permitamos que otras personas ya sigan mirando las cuestiones, porque ya me doy cuenta de que tú sí las ves. sí, sí, Doc, solo que una No, pregunta. no Por quiero, ejemplo, Alexis. No. no hay
No, Alexis, O sea, mi no duda quiero era que hagas la pregunta, Alexis. Necesito que participen otros estudiantes. ¿Quién vio lo que Alexis sí vio? ¿Alguien ha visto lo que Alexis ya... Marcos, ¿qué es lo que ves? Raro. Lo que Extrasístole. mismo dijo el Alexis. ¿Esto de aquí? Sí, porque están muy anchas las QRs, perdón. O sea, lo primero que tienen que darse cuenta es de que aquí está el punto de corte del trazo, ¿no? Está aquí. O sea, el papel es marca. El papel es marca. Si ven esas líneas negras ahí, por las que estoy escribiendo por encima, eso te indica a la máquina que hasta aquí hizo el corte de lo que era D1, D2, D3, y aquí hizo el corte para pasar a las precordiales. Y entonces, si tú ya ves esto, Una pregunta, en dime. ese donde se ve el complejo QT ensanchado, la prolongación que está hacia la parte inferior o sea, ¿sí muestra el electrocardiograma la onda T ahí o todavía no la muestra o esa es una Esta es la T? T. Sí. Aquí Entonces está. tendríamos una Lo T que pasa está en que no tienes una morfología normal. A ver, Nayeli, veamos. Este es el complejo QRS y este es el complejo QRS y este es el QRS de este corazón. ¿Ok? Son estos. ¿Vale? Y esto que están viendo aquí no es normal. Está tomado al mismo tiempo, no se olviden. Se toma al mismo tiempo 1, 2, 3 y luego LLF. Entonces, aquí está tomado este al mismo tiempo que este y este ocurre al mismo tiempo que esta imagen de acá. ¿Ok? El papel sigue avanzando, cambia las derivadas y esto fotografía esto al mismo tiempo que esto fotografía lo de acá. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí es una figura anormal. Quiero que entonces, ya que vieron dónde están las anormales, a ver, ¿hay onda P antes de esos complejos? ¿Hay onda P antes de esos complejos? En D2 es donde mejor se lo puede mirar. En D2 y en ABF. ¿Hay onda P? No hay una onda P. No, Es la que está ahí, la onda T. Ah, muy bien, perfecto, chicos. Vean, aquí está la P y aquí está lo que sería el QRS, que realmente es tan pequeñito que solamente tenemos RS nomás, y aquí está la T. Aquí está la P, el RS y aquí está la T. Y de repente ya no hay la P. ¿Se dan cuenta? La P. Y entonces un latido a nivel ventricular. Un latido a nivel ventricular que no depende de un impulso previo es una sístole adicional. Extrasístole. Y los extrasístoles se caracterizan por tener una imagen aberrante. Como el corazón tiene que hacer una contracción y dibujar un QRS dependiente de los vectores normales, pero esta despolarización puede ocurrir por un fenómeno de reentrada y eso significa que encontró un impulso a las ondas en periodo refractario relativo y se vuelven a despolarizar, pero ya no siguen la secuencia normal de generación de vectores. Como ya no siguen la secuencia normal de generación de vectores, entonces estos cambian. Y al cambiar, obviamente pueden condicionar lo siguiente. Por ejemplo, en este caso de acá, ¿sí? Este de aquí seguramente lanzó primero un gran vector en este sentido, ¿sí? Y después giró para acá. Por eso es que tenemos esto. Y como se demora, porque primero se despolarizó todo esto y después se despolarizó lo de allá, es que tenemos la mayor duración en los complejos, ¿ok?
Y entonces lo que tenemos aquí simplemente es esto, extrasístole, hay extrasístole. Pero aparte quiero que se den cuenta de que todos los complejos QRS normales, entre comillas, todos tienen menos de 10 milímetros, ¿les ven? Así que aquí también hay microvoltaje, por eso es que los electrocardiógrafos les puedes programar para que no lo tomen a N de voltaje, sino a 2N, de tal manera de que puedas hacerles más grandes y mirarles. Pero entonces, ahorita de entrada, mira que aquí había esa normalidad de los extrasístoles, ¿ok? Extrasístoles, a mirar cosas que salen de lo normal. Alexis, ahora sí tu pregunta. O sea, Doc, ya la respondí al final. Ya. Vale. ¿Ves que a veces tengo razón para no dejar que hagan preguntas? Otros no habían visto los extrasístoles. Bien, extrasístoles ventriculares, por ejemplo, aquí tenemos un complejo normal y uno aislado. A veces pueden venir en parejas. Cuando tenemos uno normal, un extrasístole, un normal extrasístole se llama bigeminismo. Cuando ocurre en secuencia de 2 cada 3, o sea, 1, 2 normales, tercero anormal. 1, 2 normales, tercero anormal, trigeminismo. E incluso podríamos tener descargas repetidas de los extrasístoles ventriculares y denominarle justamente taquicardia de extrasístoles. Bien, quiero que vean esta otra imagen. Yo creo que con esta terminamos ya porque tengo que dar clase normal. Aquí, vamos viendo. Primero, ¿frecuencia alta o frecuencia baja? Alta, ¿no es cierto? Ya, entonces nos vamos hacia el lado de las taquiarritmias. Bien, porque se nota, ¿no? O sea, se nota clarísimo, ¿no? O sea, si quieres cogerle desde acá, 300, 150, o si quieres desde abajo, da lo mismo, ¿sí? Frecuencia alta, taquiarritmia. Segundo, complejos QRS anchos o delgados. Anchos. Anchos, miren todo lo que duran, ¿no? 0,40 casi. Anchos, muy bien. Vamos viendo, ¿hay alguien que pueda ver una onda P por ahí? No hay onda P, Doc. ¿Alguien puede ver una onda P? Doctor, en la derivación 3 se ve como que una pequeña deflexión positiva, pero no sé qué onda sea eso. Esta de aquí abajo dices tú. Ajá. Sí, son trastornos de repolarización esos, pero me parece chévere que lo hayas visto, pero ¿alguien puede ver algo normal aquí? ¿Alguien ve alguna P, algún QRS con En morfología? ABL, Doc. ABL tal vez. ABL, aquí pareciera un poquitito la R, ¿no es cierto? Un poquitito, pero o se comporta normal en todo el corazón o no. Entonces esto tiene que ver con cómo va a estar el eje del corazón. Aquí nos damos cuenta de que este es de más pequeñito. El eje del corazón, ¿en dónde está ahorita? Si es que este fuera el más isoeléctrico. Difícil saber si está para arriba o para abajo, ¿no? O sea, la línea isoeléctrica, ¿dónde está? Aquí, está aquí. Entonces está positivo aquí, y es donde está el F, está por acá positivo, y este es el L, así que está como en más 30 grados, pero el asunto no es ese, el asunto está en que aquí está todo raro, ¿no es cierto? Se nota, ¿le ven las precordiales? Bien, vamos viendo, taquicardia, taquiarritmia, de complejo ancho, complejo QRS ancho, dismórfica. Muy bien, señores, les presento a lo que llamaríamos una taquicardia ventricular, más concretamente una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular. Les presenté esa famosa que les he dicho muchas veces que el corazón solamente hace esto. Y es muy letal. Es letal porque el corazón hace esto. No hay sístole efectiva. ¿Estamos claros? Y si no hay sístole efectiva, pues obviamente se puede morir. Toda taquicardia, toda taquiarritmia
Si es que no logras darte cuenta bien si es que es supraventricular, tienes que manejarla como si fuera ventricular, porque la ventricular es letal potencialmente. ¿Estamos? Solamente una última imagen, ya se me acabaron las imágenes, ya salió en azul la pantalla. Solamente una última imagen que tiene que ver con las diapositivas de la clase para que vean lo que se llama la torcida de punta, ¿ok? La torcida de punta suele ocurrir en un tipo de arritmia en la cual se va prolongando el QRS y luego desarrolla fibrilación ventricular. Aquí está. ¿Okay? Aquí está la taquicardia, ¿no es cierto? Y aquí están los QRS que están relativamente anchos. Pero lo que quiero que se den cuenta va a ser de lo siguiente. Quiero que se percaten de dónde está la línea isoeléctrica. ¿Ok? Es esta. Y quiero que se percaten entonces de lo siguiente. Aquí está la línea isoeléctrica en positiva y aquí está en negativa, ¿no? La línea isoeléctrica. Y viene entonces fibrilando, ¿ok? Está fibrilando en positivo. Aquí se abre la arritmia, se abre y recuperó un instante el ritmo normal y después regresa. Pero se dan cuenta que ahora la mayor cantidad del voltaje está hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Que pasó de tener el voltaje aquí a tener el voltaje acá. Bien, por eso se llama torcida de punta, porque es como que el eje del corazón se hubiera girado. O también se le llama la posición de la bailarina, ¿ok? La bailarina, ¿qué hace? Gira la bailarina de ballet con la rodilla doblada y va girando. Entonces esta bailarina, si tú le acuestas, una pierna de la bailarina es la línea isoeléctrica y la otra es el voltaje de los QRS. Así que la bailarina gira primero positivo y después a negativo. ¿Se entendió? ¿Se aprendió algo? Bien. Todos los que son entonces de paralelo 3 pueden ya irse, tomar el café y estudiar lo que luego se abrirá en el aula sobre arritmias, porque la próxima semana tienen caso clínico y práctica simulada sobre arritmias. ¿Ok? Así que pueden irse y me dejan por favor con los chicos del paralelo 5 que voy a terminar la clase de antiarrítmicos. Llevo hablando desde el mediodía, imagínense lo cansado que estoy. Bien, chao chicos del paralelo 3. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao.